En los dos ejemplos anteriores se nos pidió calcular la vida media de un material. Ahora bien, hay materiales que ya se sabe qué tan, qué tanta es su vida media y esos materiales a veces sirven para calcular la antigüedad de objetos. Y eso me lleva al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, ejemplo 3, vamos a calcular la antigüedad de un trozo de madera eh, dicho por este problema, ¿no? En un trozo de madera se encontró que el 85.5% del C14 se había desintegrado. Se sabe que la vida media del C14 es de 5.600 años. Esa información, digamos, es conocida. Utilice dicha información para determinar la edad aproximada de la madera. En este caso, la vida media ya se nos da, ¿no? Como un dato conocido. Cabe señalar que la prueba del C14 es una prueba que habitualmente se hace en objetos formados de carbono, ¿no? Incluso nuestros mismos restos humanos, ¿no? Como nosotros estamos hechos, su mayoría de carbono, pues es, se utiliza, ¿no? En ocasiones para datar cosas que estuvieron vivas, ¿no? Como nosotros, o los árboles, o cosas así. Bueno, entonces, eh, ¿cuál es la antigüedad de este trocito de madera? Vamos a ver o extraer del problema las condiciones iniciales para poder darle solución al problema. Ahora, nosotros no sabemos nada acerca de la cantidad de gramos del trozo de madera. El trozo de madera bien puede ser de kilogramos o de gramos, no se sabe, ¿no? Pero pues inicialmente supongamos que que A de cero es igual a cero. A de cero es igual a sub cero, ¿no? Ahora, también tenemos información sobre la vida media del material, es decir, sabemos que después de 5.600 años tengo un medio de la masa inicial. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Ahora, yo no conozco el tiempo T1 en el cual se desintegró el 85.5% de la madera. Pero bueno, pues ha pasado un cierto tiempo T1 en el cual el 85.5% de la madera ya no está presente. Es fácil hacer cálculos. Si el 85.5% de la madera desapareció, ¿cuánto sí tengo de la madera? Pero eso es lo que se desintegró, ¿no? Sí, sí, es que se encontró que el 85.5% de la madera se había desintegrado, es decir, no tengo, no tengo 85.5% de la madera, tengo el complemento de ese porcentaje para llegar a 100%. No sé si me va a entender. Por ejemplo, punto 5 haría que esto fuera un 86%, 4.5 haría que fuera un 90% y 14.5 haría que fuera un 100%. ¿Sí me va a entender? O sea, es decir, yo tengo 14.5% de la madera. No sé si me va a entender, ¿no? Entonces, pues, como en los videos anteriores les expliqué, pues simplemente recorran el punto decimal dos veces, ¿no? ¿Sí me va a entender? Y entonces, pues tengo 0.145 de A0. No sé si me va a entender. Entonces tengo 0.145 de A0. ¿Queda claro eso? Y eso representa que se desintegró este porcentaje. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Entonces, necesito saber el tiempo T1 para el cual tengo esta cantidad de masa, porque esa es la cantidad de años que han pasado para tener esto. ¿Sí me va a entender? Muy bien. Nuevamente, si yo tengo que A de cero es igual a cero, pues entonces, y este trocito de madera decae de manera proporcional a la cantidad de masa existente, entonces se ajusta este modelo, vamos a hacer su suposición, pues entonces la solución del modelo es esta, ¿no? C por E a la K por T, en este caso por cero, y eso es igual a la masa inicial. No, no es ninguna sorpresa que K por cero es 0 y A la cero es 1 y pues C es igual a cero.
Digo, no es ninguna sorpresa porque en todos los ejemplos de modelo poblacional de Malthus y de decaimiento radioactivo, pues siempre nos sale esto, ¿no? Que C es la cantidad de masa inicial. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Entonces, déjenme encerrar esto. Muy bien. Y utilizo esa condición inicial para calcular la constante de proporcionalidad. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Mm, Voy a decir que A de 5600 es igual a A0, porque eso es C. ¿Sí me va a entender? Por E elevada a la K por 5600, y eso es igual a un medio de A0, porque pues, es la vida media del material. Después de 5600 años tengo la mitad de lo que tenía al principio. ¿Sí me voy a entender? Muy bien, entonces aquí cancelo unas cosas, cancelo A0 en la izquierda con A0 en la derecha, y entonces llegaría a lo siguiente, que E a la 5600K es igual a un medio, pero puedo calcular logaritmo natural en ambos lados, ¿no? Entonces tendría logaritmo natural de E a la 5600K es igual al logaritmo natural de un medio, y posteriormente se cancelan aquí logaritmo natural y exponencial, ¿no? Logaritmo natural y exponencial. Y entonces tendría 5600K es igual al logaritmo natural de un medio. 5600K es igual al logaritmo natural de un medio. Y la voy a calcular aquí arriba, ¿no? Para no usar una línea más. Entonces voy a tener que K es igual al logaritmo natural de un medio entre 5600. Y esa va a ser la constante de proporcionalidad para el C14. Entonces, por ejemplo, si yo les vuelvo a poner un problema en el cual les diga algo se dató con C14, esta constante de proporcionalidad va a ser la misma. O sea, ni siquiera tendrían que volverla a calcular, porque todo lo que se calcule con C14 va a tener esta constante de decaimiento radioactivo. No sé si me va a entender, o de decaimiento del material. Logaritmo natural de un medio sobre 5600. Esa es la constante para el carbono 14. ¿Sí me va a entender? Y entonces pues ya está. Déjenme la encierro aquí en un cuadrito, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo esta constante calculada y guardada, almacenada en la calculadora. Entonces ahora sí vamos a resolver la pregunta. Ya sé cuánto vale C, ya sé cuánto vale K. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado? Yo no sé cuánto tiempo ha pasado para que yo tenga 0.145 de A0. Y para eso, pues es igual a A0 por E a la K por T, en este caso por T1, y después de un cierto tiempo uno que yo no conozco, tengo 0.145 de A0. Ahora bien, pues en ambos lados de la igualdad se cancela el A0, y entonces llego a lo siguiente. Llego a E a la K por T1 es igual al logaritmo natural de 0.145. Obviamente del lado izquierdo también pretendía calcular un logaritmo natural, solamente no lo denoté. Déjenme, lo pongo acá. Logaritmo natural de E a la K por T1
es igual al logaritmo natural de 0.145. Digamos, aplico logaritmo natural en ambos lados, algo que ya he hecho recurrentemente, ¿no? Entonces, logaritmo natural y exponencial se cancelan y ya voy a tener k por t1 es igual al logaritmo natural de 0.145. Y finalmente, pues la k pasa del otro lado dividiendo y ya voy a tener que t1, que es el tiempo que ha transcurrido, es igual a logaritmo natural de 0.145, todo eso dividido entre k. Y entonces ya eso me va a dar un tiempo aproximado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 15.600.90, ¿sí? 90-10. Entonces ha pasado esa cantidad de años. 15.600.90-10. En este caso sí son años, ¿no? Porque la vida media del material está expresada en años. En este caso sí son años. En el ejemplo anterior, en el ejemplo 2, no eran años. En el ejemplo anterior eran, cabe mencionar eso, ¿no? Que en el ejemplo anterior eran horas, ¿no? Porque la unidad de medida era horas, entonces pues eran horas. Aquí yo había escrito años, pero no, pues son horas porque todo está en horas, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo todo está dado en años, pues son años. ¿Sí? Bueno, pues eso es el final del ejercicio. Hasta luego.